partidos políticos de Holanda, en otros sitios, oye, como soy minoría y tiene miedo, quieren vaciar Oriente Medio de los cristianos, como lo han hecho en Tierra Santa, en Palestina. De los palestinos que ha habido cristianos, no hay ni el 5%. Y Siria tiene 17%, pronto no habrá ni el 1%, lo mismo que han hecho en Irak. Y la esencia de la zona es su cristiandad. La cristiandad salió desde Damasco. San Pablo, San Juan, todos han salido de Damasco. Es increíble. Occidente está ayudando a un terrorista, reconociéndolo, van a darle la mano, y ahora Macron la ha invitado a París. Yo de verdad he perdido la cabeza, ya no entiendo cada vez menos este mundo de verdad. Juan Antonio, es una locura. A ver, ¿qué pasó? Porque claro, antes de llegar el colapso tuvo que pasar algo. ¿Qué pasó entre 2018, esa especie de armisticio que se produce, se concentran todos allí en Idlib? ¿Qué pasó entre 2018 y 2024, en ese mes de diciembre, donde, bueno, pues finalmente colapsa todo, ¿no? Es decir, ¿qué pasó? Es decir, ¿qué ocurrió en esos 4 años, bueno, 6 años? 6 años. Mira, esto por eso te digo yo, cuando hablamos de traiciones, estuvimos del tema. Lo primero, ella ha engañado, por no decir traicionado, porque les da igual la palabra, a iraníes, rusos y sirios. Los sirios menos, porque yo sé perfectamente que el ejército sirio y aliados tenía tanta fuerza militar que poder entrar en Idlib y terminar con Idlib en 3 semanas, si no digo en un mes. Da igual tienen apoyo turco o no. A este nivel, porque sé, y la magnitud, las tropas que estaban ahí, una división, la mejor preparada, la división 25, grupos pro-iraníes, guardias republicanas sirias, y solo el partido nacionalista sirio tenía 80.000 combatientes en aquel momento. Y todo el ejército y todo el poder que ha habido, y Hezbollah estaban ayudando, hubieran entrado. Ahí viene el engaño de Astana de los turcos. Pararon, empezaron a dialogar y prolongaron tanto tiempo hasta que ellos han potenciado estos grupos, las unificado entre ellos, sí, las armado de mejor manera posible. La inteligencia ucraniana estaba ya enseñando a usar drones, y evidentemente Turquía preparaba todo eso. Que esto lo sabía Rusia y Irán, lo dudo mucho, pero tienen sus inteligencias sobre el terreno y por lo tanto tiene que tener algún tipo de idea. Cierto que el grupo de élite que entró en Alepo estaba preparándole detrás de la frontera turca, dentro del territorio turco, ¿vale? No en Idlib. Los primeros avances que hay. Y en esto, entonces, el engaño ha sido tremendo. No ha terminado la guerra, porque los sirios sabemos que no ha terminado la guerra. Y el presidente Bashar al-Assad quería entrar en Idlib y terminarlo. Entonces ya entran los aliados, no, vamos a intentar por una solución política, podemos dialogar y tal, lo demás. Y nunca claudicar por 2 razones. Porque dialogar con Turquía de Erdogan, que es hermano musulmán, significa meter los islamistas dentro del gobierno sirio, dentro del parlamento sirio. Y eso es algo que a muchos países en Oriente Medio lo tienen en líneas rojas, desde Egipto, incluso Arabia Saudí, ya no hablamos de los Emiratos. Tienen un odio histórico a los hermanos musulmanes. Pero Siria, de otra manera, ha trabajado con los hermanos musulmanes por la causa palestina, porque ¿qué es Hamas? ¿Y qué es la Jihad Islámica? Sí. Para que vean que nosotros hemos sido abiertos por la causa palestina, y lo mismo los iraníes, donde hay primero el engaño turco, les prepararon, les unieron, tenían más armamento sofisticado que el ejército sirio, y eso es el efecto de los 2 países que se han aliado de Siria. ¿Cómo pueden los yemeníes tener misiles y personas que dicen que la fabricación iraní, entre tú y yo, sabe que no es así? Y tantos drones, incluso Hezbollah, con todo el poder que tiene, que todo era armamento, se hacía en Siria o venía de Irán, y Siria, el pueblo sirio pasaba hambre y frío, con 2 aliados que tienen tanto petróleo y tanto gas que pueden vender a todo el mundo, lo que es Irán y la Federación Rusa. Entonces la ley César
Aparte, el terrorismo lo están preparando en Idlib y la ley César ha matado a los sirios. ¿A qué las han matado? O sea, la gente abandonó Siria muchísimo más después del 2020, cuando emplearon la ley César, que en la época de la guerra, que no tenía ni para comer. O sea, el sueldo del sirio era $15.000. $15, perdona, $15.000, digo yo. $15. Un oficial ganaba $20, donde tú con $20 no das de comer a tu familia en 3 días. Y esto genera el malestar y la corrupción, porque sin la corrupción no puede haber sostenido el Estado. Es decir, cuando tú pasas en un convoy y hay unos controles militares, era de normal que darle al soldado algo de dinero, o darle tabaco o darle algo para que coma, porque sabe que te está dependiendo de posibles cortacabezas o alguien que pueda hacer atentado, que la han usado. Ya te cuento la historia de Siria, cuántos atentados han hecho hasta en colegios de niños en Homs. Murieron 43 niños con 2 bombas una tras otra. Cuando la gente acudía para salvar los niños, se estalló la otra. O sea, hay una maldad tremenda. Por lo tanto, la situación ha sido dramáticamente deteriorada. Entre el terrorismo los dan potenciando, lo han armado, llevan mejores drones y la ayuda luego de los americanos con la guerra electrónica en la entrada cuando entraron el 27, etcétera, etcétera. Han trabajado todo en conjunto y sale con una facilidad tremenda un ex alto mando, o era el jefe del Mossad en su momento, y dice: nosotros hemos armado y hemos pagado los sueldos de Hayat Tahrir al-Sham. Lo dicen no nosotros, lo dice un israelí de alto mando que le han preparado ellos y le han pagado sus sueldos. Y de hecho, se estalla todo el día que hay una tregua en el Líbano, que no han podido entrar en el sur del Líbano, el 26 de noviembre, el 26 sale Netanyahu diciendo: Bashar al-Assad ha pasado todas las líneas rojas y lo va a pagar. Qué casualidad, el día 27 empieza todo. Hay mucha relación con el tema. Es evidente que era una operación coordinada, un montaje donde aquí la pregunta es, esa operación coordinada, ¿todos los actores tenían el mismo objetivo o cada uno tenía luego su objetivo? Me refiero, Israel participaba porque tendría algún tipo de objetivo, Turquía, evidentemente, los norteamericanos y con sus aliados. Es decir, es evidente que todos se confabulan para derribar el gobierno de Bashar al-Assad. Pero cada uno con su objetivo, seguramente. Sin duda, acaba de especificarlo muy bien. Evidentemente, el objetivo de Rusia, la Federación Rusa, no es lo mismo de Israel, entre comillas, ni lo de Turquía, ni lo que admitió Irán en toda esa historia. Y vamos a especificarlo todo. Cuando ellos, ahora ya entramos en el detalle, logran comprar altos mandos sirios. Ya tenemos 7 nombres. Y esto lo puede demostrar y se va a demostrar porque ninguno está en Siria. Ni se sabe dónde están y cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria, que el dinero es catarí y todo lo gestionó Turquía. O sea, ¿vale? 7 altos mandos que han sido traidores. Totalmente. 7, de momento, nombres grandes que han trabajado para ellos. O sea, hablando de generales de brigada o tenientes generales, que tenían toda la inteligencia del Estado, política, militar y de la seguridad nacional, el primer ministro, el ministro de Defensa y del Estado Mayor, los dos han trabajado para Rusia, el resto para Qatar y para Turquía. Todo estaba tan organizado, porque la gente ahora te sale, no, es que los rusos no van a luchar por el ejército sirio. Pero el ejército sirio ha luchado desde el 2011, unas batallas pero de Leningrado o Stalingrado parecida, pero en miniatura. En Deir ez-Zor o en otros sitios sediados, en Deir ez-Zor estuvieron sediados durante 2 años. Batallas brutales que viene algo con una facilidad, y ya esto me indigna como sirio, porque soy un hombre de Siria, sé lo que ha pasado en Siria. Han entregado porque son un ejército que cumple órdenes. Y si le viene la orden y dice, deja tu armamento y márchate a tu casa, tú no vas a luchar. Esto no son bandas o grupos mafiosos.
Entonces han entregado el país por entregarlo. Imagínate que ellos no tienen tanta fuerza, estas ratas que han avanzado desde el norte, porque hoy en día llevan 3 días en batalla con unos tribus libaneses Y no y no han podido, no Sí. han podido. Vienen 7 o 8 prisioneros de ellos, le han destrozado y tienen que pedir hasta ayuda de otro sitio de ahí. El ejército sirio ha entregado el país porque los altos mandos le ordenaron la retirada. Tras la retirada. Y ahí viene el engaño turco, porque todo está pactado en Doha entre rusos, iraníes y turcos. Cada uno tiene su objetivo. En la batalla de Homs pensaban que van a llegar ahí y van a obligar al presidente de Siria a claudicar, por obligar con una transición de 6 meses que ellos entran en el gobierno. Nadie pensaba que se va a caer todo ahí, porque solo en Homs había 55.000 soldados sirios y aliados. Hasta había Hezbollah sirio ahí y había en el otro lado estaban los Hezbollah libanés y había tropas y ejército bastante. Y aún de Damasco no se ha movido nada de tropas, que hay 2 divisiones muy importantes en Damasco. Pueden defender Damasco durante meses y no va a caer. ¿Qué ha pasado? Evidentemente, el complot, ahí donde el turco, bajo esos análisis, le jugó a Rusia. Porque cuando llegan ahí, se dieron cuenta que van a abrir paso, colocaron los Hezbollah libanés en tercera línea, le dieron una orden de retirada. Para que ves, todo está pactado. No hay ni un tiro entre ellos y Hezbollah libanés, hasta que entraron en el Líbano. Hay aproximadamente unos 50 kilómetros. Las tropas pro-iraníes y parte del ejército sirio salió a través de todo el desierto sirio hasta Irak, sin un tiro entre ellos. Todo está pactado, hablado entre los grandes. Esto está pactado y lo vamos entregando, y todo lo explica por qué el presidente de Siria no ha salido en ningún sitio, no ha hablado, no ha dado ningún discurso, porque este hombre quieren demostrar que se ha escapado del país por cobarde, y este hombre ha sido secuestrado en la Federación Rusa. Ya, digamos que lo han retirado allí, lo han sí, secuestrado. Es decir, de aquí no sales porque esto, es decir, si hay un pacto, hubo un acuerdo en Doha, es evidente que, claro, Bashar al-Assad podía decir que no aceptaba tal cosa y a esto llevaba a la guerra civil prácticamente, vamos. Eso es, exactamente. Y eso es lo que digo yo. La gente ahora dirá, mira, son fábulas. Se va a demostrar, señores. Mi palabra que la tomen ahora mismo y verás si es verdad o no. Aparte hay evidencia. La última vez que marchó por un viaje secreto el 28 de noviembre. Empezó la ofensiva el 27. Desde el 28 no lo vio nadie en Damasco. Ni las cámaras de aeropuertos. Ningún sitio. De hecho, no ha salido. No se sabe nada de él. Nada. ¿Tú crees que esa es una ofensiva que va a caer Damasco y un hombre no capaz, como lo he visto yo en batallas en Daraya, estaba en Jobar, es un tío valiente? Y si tiene que al final caer del poder, se hubiera pegado, quitar la vida él mismo. No está. Es que una pantomima, la televisión siria, los otros no salen nada. El día 6 el ministro de Defensa sirio diciendo, no, vamos a pararlo, tenemos tanta fuerza, el ejército, todo está pactado. Y ya empiezan las matanzas, porque ellos han matado gente que no ha querido cumplir órdenes. Esos son datos que manejamos. El jefe de la inteligencia militar de Alepo lo mataron en su despacho porque no quería entregar la ciudad. El jefe del destacamento iraní en Alepo, en el sur de Alepo, lo mataron también. Gente que ha cobrado dentro del ejército sirio. O sea, es decir, en el fondo era todo un gigantesco golpe de Estado, adornado con una especie de ofensiva de yihadistas y de bandas sí, pero en el fondo era todo un golpe de Estado. Totalmente. Pero te digo algo más para que veas la evidencia. ¿Dónde está? Lleva 2 meses, no sabemos nada de él. La lengua está con un asilo humanitario, no puede hablar. ¿O qué temen que puede hablar? ¿Por qué no tiene contacto con sus hijos? Su familia salió el 7, la madrugada del 7 al 8. Y ahí han hecho toda la mentira, sacaron hasta el jefe de prensa
uno que claudicó, dando una versión errónea, porque yo tengo contactos en Siria. Yo hablé con gente militar del aeropuerto militar de Hama, cuando me dijo, los rusos están retirándose. Los rusos ya empiezan a tirar culpas a los iraníes. Dicen, hace 3 meses o 30 días han retirado 4.000 soldados iraníes de Siria. Le llevaron con aviones militares rusos a Irán. 3 días o 4 días antes, los periodistas iraníes en Damasco van cogiendo todo y decían a los periodistas sirios, que tengo contacto con gente en Sana, que si quieren marchar con nosotros, porque la eminencia, la caída de Damasco es muy inminente, 4 días antes. ¿Cómo vas a ver que va a caer Damasco? Con un tal ejército y tanto... Claro. Pero, y una pregunta, decía, ¿qué se te ocurre a ti? Es decir, podrían haber abandonado a Bashar al-Assad, podría haber muerto combatiendo, cualquier cosa. Es decir, el llevarlo a Rusia y tenerla allí, ¿es posible que se esté pensando en un momento determinado en utilizarlo para volver a controlar Siria o para crear un frente anti-Al-Qaeda, antigubernamental en estos momentos? Porque si no, ¿qué sentido tiene? Vete a saber, Juan Antonio, hoy en día lo puedes creer todo. Cierto es, este hombre desde el 28 de noviembre ha estado en territorio sirio. Y imagínate que hablan todo mentira, que haya tantos miles de no sé cuánto y tanto oro. No llevó nada porque iba a una reunión en Rusia para preparar las cosas. El que llevó todos los documentos secretos de alto nivel de Estado, un general del sur de Siria, es prorruso. Es el jefe de la división quinta, que los rusos se llama Ahmad Ode, que él entró el primero antes que lleguen las tropas desde el norte. Y te hablo de datos, no te hablo de análisis. Y entonces la secretaria de él y su ayudante política ha podido salvar alguna de las cosas antes que llegan. No sabe dónde está esta mujer, Hussein Shaba, en este momento. Y todos los jefes que te he dicho yo, ninguno está en Siria, los altos mandos que hay. Por lo tanto, fue a Siria, ahí lo han detenido. O renuncias o haces o tal igual. Al no claudicar, quedó detenido ahí y aislado del mundo entero. Y una pregunta, ¿por qué ahora nadie habla de Siria? Hay un boicot y un apagón informativo sobre Siria. De esto, doctor, hablamos al final. Es decir, vamos a seguir un poco eso y así vamos a hablar. Total, ocurre lo que ocurre, lo has explicado yo creo que magníficamente, y llegamos al día de hoy, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es dramática porque posiblemente pueda acabar una guerra sectaria civil. Es decir, Irán cuando aceptó lo que aceptó, porque también uno de los errores estratégicos en su manera de ver el mundo, siempre quiere hacer una unificación de la umma islámica, o sea, por encima de las naciones, por encima de árabes, persas o turcos. Piensan que ellos pueden juntar chiitas y sunitas, todo por una causa, por el tema de lo islámico, etcétera, etcétera. Y piensan que ellos, si han tenido buenas relaciones con este islamismo en Hamas o en la Jihad islámica, que son claro, pueden hacerlo con la que están en Siria. E incluso había una intermediación con Hamas con ellos. Hamas hizo esta intermediación en Siria con el Jolani. Pero dentro de Hamas también hay una ruptura entre ellos. Y pronto van a chocar entre ellos porque estos van a pactar con Israel y van a hacer un tratado de paz y no quieren saber nada de la guerra ni el tema de Palestina. Por lo tanto, se han equivocado en este aspecto. ¿Por qué digo que se han equivocado? Se dieron cuenta enseguida, en la equivocación tremenda, que el odio al chiismo más que el odio al sionismo para el Jolani y su gente. No les dejan ni entrar, han cerrado la embajada iraní. No llegan los santuarios chiitas en Siria. Para ellos es algo sagrado. Esa de Zeynep no pueden entrar a ella. Los pocos chiitas que aún se atreven a salir a la calle rezan por fuera de los santuarios chiitas. Tienen 2 o 3 muy importantes. Por lo tanto, se da cuenta, el chiismo en general ha sido traicionado. Por eso ahora en Irak se arde el tema. Se arde el tema. Y hay tropas del ejército sirio aún en Irak
existe el Hashd al-Sha'bi, está preparado y vete a saber en un momento, según cómo cambian las cosas, por eso están intentando Arabia Saudí ponerle unas condiciones a él, por eso le han llamado, y ahora Macron, porque temen en un momento, si siguen este discurso, que puede estallar una guerra regional sectaria, totalmente no tiene que ver con Israel. Son capaces, en un momento, si hay una salida de las tropas americanas. Hay mucho problema, pero eso es los iraníes. Los rusos lo han pactado por el tema de encaje con Ucrania, sin duda. Porque 2 veces el jefe del Shabak, en octubre, principio de octubre, final de octubre, estuvo en Moscú, y hay una relación tremendamente importante entre los sionistas rusos, que son casi 2 millones de rusos en el ente sionista, han ayudado por eludir las sanciones rusas durante mucho tiempo y nunca la Unión Soviética, ni antes se ha equivocado cuando reconoció el Estado de Israel y corrigió a lo largo de la historia en la guerra del 66 y en el 73, pero nunca se habla, ningún alto mando ruso habla del sionismo, que en 1975 en Naciones Unidas la nombraron como un grupo racista totalmente como el nazismo, antes de caer el muro de Berlín. Por lo tanto, hablan de Israel, con la atrocidad que hace Israel, porque aún piensan que tiene que haber 2 estados, pero nunca van a intentar agredir en ningún momento a Israel. Entonces, Rusia nunca ha hecho nada para defender Siria de los misiles israelíes. A lo largo de 2 años, Eso es cierto. los misiles S-200 son de fabricación siria. Versión rusa, pero se fabrican en las fábricas sirias. El S-300 nos permitieron en la vida usarlos. Había 2 baterías en Siria. No. Y no querían abrir el Golán porque en la guerra se habló claramente de abrir el frente del Golán y hubo hasta iraquíes y yemeníes, y Rusia dijo tajantemente que no, porque en un momento puede enfrentar Rusia contra Israel en territorio sirio y no lo quieren los rusos. Son muchos detalles, por lo tanto... Hombre, hay que entender que el enfrentamiento de Rusia con Israel, aparte de lo que has dicho, que es absolutamente cierto, que 2 millones de judíos rusos están en Israel, también es que, y apoyaron, o sea, ayudaron a eludir sanciones y todo lo demás, es que también todos sabemos que el enfrentamiento con Israel es el enfrentamiento directo con Estados Unidos. Evidentemente. Así es así. Que todo el mundo entienda que cuando Israel se pavonea y saca pecho diciendo lo grandiosa que es porque siempre tiene el apoyo directo, pero incluso más directo que cualquier ciudadano norteamericano a Israel.